Muy bien. Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en esta reunión de Conócete para checar un tema que Diana, antes de empezar la grabación, comentaba. Ustedes son quienes eligen el tema, usualmente lo sometemos a votación y a sugerencias, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es, digamos, no solo interesante, sino útil, ¿no? La presencia o digamos, el complejo de Edipo en la vida cotidiana, porque usualmente es un concepto que aparentemente es muy psicoanalítico, muy teórico y nos permite entender el funcionamiento psíquico, el antes y el después de este complejo, pero a veces no nos detenemos un momento a pensar, por ejemplo, las implicaciones de un determinado concepto. Algo que es cierto es que muchas palabras significan una cosa dentro de un campo de conocimiento y a veces cuando se hacen de el lenguaje cotidiano, cuando se vuelven una palabra común, su significado cambia también, como cuando hablamos de complejo. Porque, ¿qué creen? Cuando escuchamos a una persona decir tienes un complejo a otra persona, usualmente lo pensamos como que se traumó. E incluso la palabra trauma también significa algo diferente, pero cuando de repente yo le puedo decir a Elena, ay, es que estás acomplejada. En el lenguaje cotidiano puedo referirme a que tiene un conflicto muy grande o que tiene un problema emocional muy fuerte, cuando en realidad en áreas, por ejemplo en psicoanálisis, podemos darle un significado diferente. Quisiera comenzar hablando justamente de este concepto de complejo, porque les digo que complejo no significa estar traumados o tener un conflicto, o por lo menos no necesariamente. Originalmente, la palabra complejo dentro de esta área de conocimiento simplemente significa que es algo que se compone de diferentes elementos. Proviene del latín complectere, que simplemente significa abarcar o abrazar. Es decir, cuando hablamos de complejo, complejo de superioridad o inferioridad, diría Adler, complejo de castración o complejo de Edipo, desde Freud, podemos hablar que es una serie de elementos, casi siempre pensamientos y sentimientos de carácter inconsciente, que determinan un aspecto de la realidad psíquica de la persona. En este sentido, voy a hacer solo una mención. Hay dos autores, Laplanche y Pontalis, que son muy conocidos en esta área del psicoanálisis y que explican que complejo es un conjunto organizado de representaciones y recuerdos dotados de intenso valor afectivo, que son parcial o totalmente inconscientes. Teniendo esta definición, podemos entender que un complejo no solamente es un fenómeno que se da de forma aleatoria, sino que en realidad es un conjunto organizado de representaciones que determinan nuestra realidad psíquica. Para poder entender no solo lo que es un complejo, sino el complejo de Edipo, lo que podemos hacer es entender de dónde surge este concepto y no sé si, por ejemplo, Diana, pudieras también ilustrarnos en este sentido. Claro que sí, me gusta mucho lo que estás diciendo. Este, ya estamos a punto de salir de vacaciones y entonces muchos de ustedes van a ir a un complejo hotelero. Y ese complejo hotelero, efectivamente, como dice Armando, no está acomplejado, no tiene un trauma. O sea, simplemente es un conjunto de elementos, es un conjunto en este caso, de edificios que tienen que estar ahí junto uno con otro para que formen una estructura y ustedes se la pueden pasar muy bien, ¿no? Entonces, quería como aterrizar nada más este punto y en el Edipo, pues justamente pasa lo mismo, o sea, es un complejo de situaciones, de una serie de situaciones que se va uno pasando por ellas y entonces podemos llegar a algo, ¿no? Hay un autor, bueno, hay un autor que es Tapan, que me gusta mucho como comenta, hace sus comentarios y quiero citarlo porque pues, es su información y él explica que Freud lo que hizo fue utilizar al mito del complejo de Edipo, en donde a él le gustaban mucho los clásicos, a Freud le gustaban mucho los clásicos, y cuando ustedes están escribiendo algún informe o que quieren presentar en algún congreso,
nosotros generalmente ocupamos alguna información que ya tengamos previa o que nos gusta y de ahí vamos desarrollando o ejemplificando lo que nosotros queremos presentar. En este caso, Freud, que era amante de toda esta información, ocupa lo del complejo de Edipo. Y Tappan dice que pues a lo mejor no sería como la mejor opción, porque pues simplemente cómo es que va a matar al padre, que odia al padre, pero pues en realidad no sabía que era su padre y que entonces pues eso no tendría como cierta valía y que entonces el padre lo que hace es tratar de matar a Edipo, lo cuelga de los pies, si ustedes se acuerdan, lo cuelga de los pies, lo lanza para que los animales destrocen al bebé, pero entonces es rescatado por un sirviente y ya lo llevan a Corintos, lo llevan a Corintos y ahí en Corintos lo convierten como hijo adoptado del rey. Y posteriormente, pues hay ciertos chismes por ahí, o sea, hay chismes de que él no es como el hijo legítimo. Él entonces trata de investigar, se pone a buscar y va a ver al oráculo y el oráculo entonces le dice que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre, lo cual para él le es bastante choqueante, bastante displacentero, y lo que hace, y aquí es donde marca la diferencia, porque aquí es lo importante, es que él se va, no soporta esta idea y se va. Y Tapancita, pero si él no quisiera, o sea, si a ti te dicen, oye, es que tú te vas a casar con tu prima y dices, pues a mí no me gusta mi prima, o sea, ¿por qué haría eso, no? ¿Por qué haría eso? Y él señala, pues se va porque no quiere que se cumpla eso, porque quizá en el fondo, y no quizá, sino en el fondo, sí hay un cierto grado de deseo de destruir al padre, ¿no? De destruir al padre y bueno, pues sí, casarse con la madre, o sea, hacer la suya. Y posteriormente, pues ya sabemos la historia, resulta que sí, que en efecto mata a un hombre al hacer un cruce de camino y es un hombre noble y resulta que pues era el verdadero padre y luego se quiere convertir en rey, pero para casarse, para convertirse en rey, pues se tiene que desposar con la reina que es viuda, ¿no? Y ahí resulta que la reina pues es Yocasta y Yocasta pues es su madre y ahí se cumple toda esta parte que el oráculo le había dicho. Entonces, digo, esto es teoría, conocimiento general, pero lo importante de aquí, que es lo que resalto, es esta idea de que en el fondo sí deseaba destruir a este padre y sí deseaba poseer a esta madre, y que por eso este Edipo es que se va y de ahí entonces Freud empieza a desarrollar la teoría en donde dice que hay un deseo incestuoso y que hay un deseo destructivo hacia uno de los dos, ¿no? Y no quiero decir hacia el padre o hacia la madre, porque más adelante quizá desarrollaremos un poquito más esta información, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo. En este caso, podemos darnos cuenta que los mitos o las narrativas nos permiten dar una explicación de los fenómenos psíquicos. En este caso, voy a agregar un elemento pues, esta narración de Edipo, donde vamos a entender una función. Si ustedes saben lo que es un oráculo, son personas o son, digamos, los adivinos que se encargaban de predecir el futuro. Cuando una mujer daba a luz, por lo general se le llevaba al oráculo para que el oráculo dijera cuál iba a ser el futuro de ese bebé, para ver más o menos cuál iba a ser la expectativa de éxito. Entonces, es algo así como actualmente los horóscopos, donde te dicen, si eres Virgo, eres muy organizado, si eres Géminis, eres doble cara. Digo, lo ponemos como equivalente, no lo es como tal, pero cuando el oráculo le dice a los papás de Edipo, es que él va a matar a su papá y va a cohabitar con su mamá, esta noticia sí marca el destino de este bebé.
y sí marca justo el intentar evitar este destino, lo que hace es que él deje de vivir con sus papás biológicos, no los conoce, se va a vivir con otra familia y cuando regresa por las circunstancias de esta narrativa de su historia, a, pues a conocerlos, pues evidentemente en el cruce de puente tiene un enfrentamiento con su papá biológico sin saberlo, lo mata y cuando ve a una mujer hermosa, que casualmente es Yocasta, su mamá, se enamora de ella y cohabita cumpliendo pues este mandato o cumpliendo con esta profecía. Entonces, no, Freud utiliza este mito de el Edipo para hablar del complejo, para hablar de una serie de procesos psíquicos que sí él está observando, sobre todo cuando la mayoría, yo diría la mayoría de personas, atravesamos este proceso que es el de desarrollo psíquico. ¿Por qué? Cuando en psicoanálisis hablamos de papá o de mamá, debo hacer la aclaración, nunca nos referimos necesariamente al papá biológico o a la mamá biológica. Nosotros trabajamos con representaciones mentales y entonces la función materna, es decir, esta representación materna, por lo general es la persona que te da este cuidado. Cuando somos bebés, sí requerimos sí o sí que otro ser humano nos cuide, nos proteja, cuando lloramos, que esté atento o atenta a qué causa este llanto, si es hambre, si es sueño, si nos enfermamos, si hace mucho calor, mucho frío, si nos rozó la ropa, si ya hicimos del baño. ¿Y qué hace la persona que nos cuida? La función materna es darnos este sostén, ver qué nos hace falta y procurar nuestra supervivencia, pero también interpretar el mundo. Por lo general, mamá o quien cumple con esta función materna ve y entonces ya dice, ay, tienes mucho frío, ay, vamos a bañarte, mira, voy a tocar tu espalda, voy a tocar tus manitas. No necesariamente son las palabras, pero desde afuera viene cómo se interpreta esta realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un ser humano, cuando una persona es bebé? Casi siempre la primera o las primeras representaciones, además del sí mismo, es la de mamá. Y entonces se forma una diada donde el primer objeto de amor, que también es una frase muy conocida en psicoanálisis, es el primer objeto de amor del niño, que abarca niño o niña, es la mamá. Es decir, es esta persona que le está cuidando, esta persona que le ofrece el cómo entender o interpretar la realidad. Y las cosas se vuelven difíciles cuando más o menos llegamos a el atravesamiento del Edipo. ¿Por qué? Aunque el bebé sepa de la existencia de otras personas, la más importante es mamá hasta que se da cuenta en algún punto de su desarrollo que mamá puede darle o depositarle interés a otras personas. Y entonces aparece en juego la representación de papá. Porque a diferencia de la representación materna, papá es una figura que da más orden. Te tienes que portar bien para ganarte el afecto o el aprecio o la pertenencia de esta nueva figura, pero también se vive una serie de celos, de envidia, una relación ambivalente, porque, y aquí es donde salimos un poquito del conocimiento popular, porque si tú lo lees en Wikipedia, vas a pensar que el complejo de Edipo es amar a mamá y odiar a papá. Es decir, desear a mamá y rechazar solo a papá, pero es bien complejo, ahora sí complejo, complicado, porque es amar y odiar a mamá, porque la amas, pero al mismo tiempo te sientes, o el bebé siente este sentimiento de traición, de cómo puede desarrollarle amor a otro, que no sea yo, tu hijo. Por otro lado, también ama a papá, también es una figura que le brinda atención, que le brinda sus cuidados y que cuando le desarrolla este sentimiento de hostilidad, que sí es un deseo de aniquilación, también se puede vivir con culpa. Se puede vivir, bueno, pero es que también es buena onda, también hay cariño. Y entonces el complejo de Edipo no es algo que se atraviesa en un día o dos. Por lo general toma mucho tiempo antes de poder sentir sus resultados. Ahora, esto no es algo que se resuelva, es algo que se atraviesa. Y una vez que el complejo de Edipo se manifiesta, marca el resto de nuestra vida. Es decir, sí se nota la diferencia en el funcionamiento psíquico de una persona antes del complejo de Edipo que después del complejo de Edipo. Vaya, vaya, silencios. Vamos Bueno, entonces. quisiera hacer a lo mejor nada más un ejemplo como para que podamos entenderlo. O sea, cuando nosotros somos niños
eh, cuando nosotros somos niños, y lo voy a llevar a esta parte porque también influye e incluye, ¿no? O sea, nosotros tenemos de repente una familia que ya está estructurada, sea como sea, pero la tenemos estructurada y de repente nos dan la noticia de que va a llegar un hermanito. Y ahí entonces empieza una serie de celos, de enojos, posteriormente es verbalizado por muchos pacientes de que tuvieron un hermanito porque yo no fui suficiente, o sea, y esta es verbalización de pacientes, ¿no? O sea, más allá de que es que quedaron encantados conmigo y por eso es que quisieron tener otro para sentir el placer al doble, no. Generalmente dicen es que creen que yo no fui suficiente y que y por eso es que consiguieron otro que fuera mejor. Posteriormente empieza entonces una rivalidad y unos celos para con este hermano, que es lo natural y es lo normal y es lo esperado inclusive, es lo esperado. Y después vas conociendo, vas relacionándote un poco más con este hermano, van haciéndose unos lazos emocionales y estos lazos emocionales hace que también empiece yo a tener una relación mucho más cercana a este hermano y lo empiece a querer. Pero si se dan cuenta, ahí se encuentra cómo de repente en un primer momento, en un primera acción, yo estoy enojado, enojada con este hermano y yo estoy rivalizando, es más, quiero que lo regresan, lo verbalizan mucho los niños, ya regrésalo, o sea, regrésalo porque ya no lo quiero, ya se acabó, y que querría decir una especie como de destrucción, en un sentido muy arcaico de la palabra, o sea, muy simplista, o sea, ya no quiero que esté aquí y posteriormente empiezo a quererlo y después formamos un vínculo, los hermanos forman un vínculo que si se lleva bien o si se sabe llevar, entonces forman una relación que pudiera ser una diada contra el mundo, ¿no? O sea, hermanos que se llevan muy bien y entonces pueden salir a hacer esto en el mundo. Y eso es más o menos, quisiera poner y que se queden más o menos con esa idea en el Edipo. O sea, dense cuenta como una figura que pudiera ser algo muy deseado y muy que yo amo, se puede transformar de repente en algo que también con el cual rivalizo, pero posteriormente, si lo sé llevar bien, me convierto con esta figura en una forma de una relación mucho más sana y posteriormente ya puedo salir al mundo justamente para poder relacionarme de una manera mucho más adaptativa, ¿no? El complejo de Edipo, vamos a entenderlo no como algo que se resuelve, sino como algo que se atraviesa. ¿Cómo vamos a entender esto? Otro ejemplo, ya de adultos, por ejemplo, ¿qué tal si Elena, Diana y yo somos amigos? Y a lo mejor quedamos de tomar un café y nos vamos a ver el fin de semana en el centro para tomar un café nosotros tres. Pero a lo mejor en el camino a reunirnos, cualquiera de los tres, vamos a pensar que yo me encontré con alguien más con quien también me llevo muy bien y ustedes dos también conocen a esta persona. Vamos a pensar, tengo aquí el nombre de Rodolfo, vamos a pensar que me topo con Rodolfo, ¿no? Y Rodolfo nos conoce a todos, la reunión era de nosotros tres y de repente, oye Armando, ¿dónde vas? Ay, Rodolfo, voy a ver a Elena y a Diana, vamos a tomar un café. Oye, ¿puedo acompañarlos? Ah, y yo digo, sí, sin problema, porque aparte nos llevamos súper bien. Y entonces cuando voy llegando con Rodolfo, aunque solo somos amigos, vamos a pensar en este ejemplo, ellas en su mente tenían la idea de solamente convivir nosotros tres, es decir, Elena, Diana y yo, y cuando cualquiera de los tres llega con alguien más, aunque nos caiga bien, es de, ¿por qué trae a alguien más si el plan era solamente nosotros? Y entonces se da esta situación de, o sea, qué bien que trae a alguien que nos cae bien, pero el plan solo era nosotros, ¿por qué trae a alguien más? Y entonces podemos ver este fenómeno que es una repetición del complejo de Edipo, porque llega un elemento extra y aunque haya un aprecio, a la vez representa un cambio en la dinámica de lo esperado, porque ahora ya no solo es convivir nosotros tres, ahora es convivir nosotros tres con esta otra persona y usualmente estos celos o esta envidia que llegó a vivirse muy intensamente en la niñez, se vive menos intensa en la adultez, depende de la personalidad y depende de la realidad psíquica, pero de repente es de, hola. Ahora, peor si ahora a Rodolfo no lo conocían, a lo mejor es alguien que solo yo conocía y me cae muy bien y lo invito.
y de repente me ven llegando con alguien más y es de, ah, hola, pero en el fondo es de, ¿por qué traes a esa persona? El plan era solo de nosotros. Ahí es donde podemos ver en nuestra realidad actual, con amigos, pero también aplica con familia, también aplica en las relaciones laborales. ¿Cómo se da esta expectativa y cómo se mueven estos, digamos, estos sentimientos, por lo general preconscientes? Si fueran inconscientes ni siquiera nos daríamos cuenta, pero son tan preconscientes que abiertamente hasta podemos ser hostiles con la otra persona, incluso aunque sea buena onda, aunque nos caiga bien, incluso aunque no haya algún otro motivo, pero sí es este de por qué llegaste, invasor o invasora, si el plan era con este, si mi amigo o mi amiga era este o aquella. Y podemos notar esto y seguramente pueden pensar en un ejemplo con las relaciones de pareja. Cuando tu novio, novia, esposo o esposa de repente invita a la reunión a cualquier otra persona que no conocías, que puede ser un amigo o una amiga, y de repente es de, ¿quién es? ¿Por qué lo invitaste? ¿Para qué viene? ¿No? Como todo este cuestionamiento ya un poquito más sublimado, porque no es como llegar y lanzarnos en contra de esa persona, pero siempre es esta parte de, ay, mi amor se ve amenazado porque llega esta persona que también tiene tu amor. ¿Cómo puede ser? Nos lo aguantamos, pero podemos notar esta manifestación como ejemplo del complejo de Edipo ya en la vida adulta. Justo quería como recalcar lo que van diciendo, es que al final de cuentas en la infancia lo que vamos haciendo con nuestros papás, que son estas figuras con las que a lo mejor rivalizaremos o sentiremos afecto, justo son modelos de identidad también. Entonces es por eso también muy interesante y compleja la situación, porque al mismo tiempo que puedo rivalizar con mi papá o con mi mamá, le tengo cariño y los quiero y me estoy identificando y me cuidan y reconozco que dependo de ellos, etcétera. Entonces son dinámicas que generalmente nos muestran como esta parte ambivalente, no son emociones puras, donde ya solo es como, ah, estoy muy enojado. Sí, pero es mi papá y lo quiero de todas maneras. Sí, pero es mi mamá, pero también la quiero y quiero su amor y quiero su afecto, aunque quiero que mi papá me haga más caso a mí que a ella, ¿no? Como con el ejemplo del hermano, también pasa esto. Quiero a mi hermano, lo molesto y lo traigo en mi casa así todo el tiempo en pique, pero si afuera un niño lo quiere molestar, óigame, ¿no? Yo lo defiendo porque yo solo soy el que le puede molestar, ¿no? Entonces son estas dinámicas que por eso resultan complejas y no son como decía Armando en Wikipedia que lo ponen así como esto odias y ya, ¿no? Así queda. Bueno, si fuera así sería muy sencillo. Pero entonces todas estas dinámicas que generalmente, como también estaban mencionando, son triangulares, o sea, Sí, implican más de una relación uno a uno, o sea, tienen que haber tres personas al menos, o como aquí decía el ejemplo, nuestro grupito y un externo, ¿no? ¿Quién es sí, ese? Y Armando. Entonces ahí vas viendo justo esta sensación de competición por el afecto del otro muchas veces, ¿no? O sea, yo quiero que Armando me haga caso a mí nada más y porque invito a alguien más, ¿no? Entonces es como el externo, ¿quién es ese? No lo queremos. Y todo esto también nos va haciendo las bases, estas relaciones que vamos viviendo desde la infancia, para ver la cuestión de la autoridad, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con la autoridad. Por eso ahorita que decían en el trabajo, se ve mucho esto, porque al final papá, mamá fueron y son en la infancia figuras de autoridad. Entonces aprendemos a relacionarnos con figuras de autoridad desde la infancia. Entonces, en el trabajo, que tenemos un jefe, en la escuela, que tenemos un maestro o maestra que representan este lugar, se van a estar repitiendo constantemente estas dinámicas que quedaron ahí de la forma en la que las vivimos y las vamos a estar repitiéndose. Es como la manera en la que quedó configurada esa información que ante una situación amorosa puede ser, o de autoridad, puede ahí, o de cuestión de hermanos, ¿no? De competencia con pares, se van a repetir este tipo de patrones que quedaron establecidos desde la infancia.
Exactamente. Entonces, cuando ustedes, generalmente el público que tenemos son psicólogos y están revisando o están trabajando con sus pacientes, es importante caer en cuenta o tener presente de manera constante esta parte de la resolución, bueno, el sepultamiento primero y atravesamiento del Edipo, porque no es que se resuelva, para poder entender qué es lo que está pasando, porque nosotros escuchamos pacientes que nos dicen, es que mi jefe me dijo o se atrevió a decirme, pues sí, es el jefe, o sea, lamentable o afortunadamente es el jefe, pero eso ya nos lleva a nosotros, o sea, es una forma en cómo nosotros estamos trabajando, porque nos lleva a remitirnos a cómo vivió esta persona, esta autoridad, como dice Elena, esta autoridad, este atravesamiento de este Edipo, y nosotros podemos entender esta parte del Edipo de cómo fue que estuvo entendiéndolo, cómo fue que estuvo atravesándolo y qué tanto lo logró acomodar para que pudiera ser funcional, porque la idea es que este ser humano sea funcional y que no vaya peleando por el mundo, o queriendo él ser el que ponga las reglas o el que gane y que pues, así no funciona. O sea, nosotros tenemos que tener un cierto grado de sanidad para poder llevarnos bien y relacionarnos con los demás. Es como dijo Armando con su ejemplo de que llega esta persona que no fue invitada, pero pues nosotros por sanidad y por cortesía, pues lo que podríamos hacer es darle una oportunidad, conocerlos, llevarnos bien pues simplemente pues trascender ahí, ¿no? O con el hermanito que yo estaba mencionando, que pues en un momento es bastante conflictivo, pero que posteriormente pues vamos a hacer encontrar puntos donde nosotros vamos a poder llevarnos bien para después poder hacer un equipo y salir adelante. Entonces, cuando ustedes como psicólogos les llega un paciente que está peleando de manera constante este tipo y está rivalizando con figuras de autoridad, y diciendo que por qué a él no lo están viendo como ven al otro, como en algún caso sucedió de que decía, es que si yo trabajo más, si yo hago más, si yo soy mejor, si soy más inteligente, ¿por qué entonces están viendo a mi compañero de al lado? Que no es otra cosa más que decir, pues sí, están viendo a tu hermanito y a ti no te están viendo porque papá prefiere al otro, ¿no? Y eso nos lleva a remitirnos justamente a esta parte del Edipo, ¿no? A por qué no me está escogiendo a mí. Y el dolor y una herida narcisista que nosotros vamos a estar entendiendo y que vamos a poder ir trabajando. Por eso es tan importante el Edipo, para que nosotros lo tengamos presente y podamos trabajar de mejor manera con nuestros pacientes, ¿no? Ahí lo Incluso dejo. en sesión vamos a tener manifestaciones, seguro les ha pasado a ustedes, Elena y Diana, y si dan consulta, también pueden comentar. Cuando algún paciente nos pregunta, oye, ¿y soy el caso más difícil? Oye, ¿y qué persona te ha costado más trabajo? Y siempre se da esta parte, esta comparación imaginaria con, oye, ¿qué tan especial soy? Oye, soy tu mejor paciente, porque a veces va desde lo peor de, seguro soy tan difícil, estoy tan traumado, tan traumada, pero también puede ser de, ay, seguro nadie se comporta tan bien como yo, ¿no? Como esta parte de nadie es tan buen hijo o buena hija, porque aquí la similitud simbólica tiene que ver con ser hijo. Tu terapeuta, independientemente que seas hombre o mujer, es, es ser tan buena mamá como para quererme más a mí que a los demás. ¿No? Oye, seguro no habías tenido un caso tan difícil como el mío, ¿verdad? O, ay, seguramente, y de repente, oye, y como paciente, ¿cómo soy? Que de repente llega la comparación de, no te causo tanto problema, ¿verdad? Como de, problemas. A ver, te escucho. ¿A qué te refieres con problemas? Y entonces ya podemos no decirle, oye, simbólica, como la caricatura, nuevamente me meto en internet porque a veces tenemos unas ideas de, buscamos en Google y cáncer de complejo de Edipo, ¿no? Bueno, pero de repente vamos con la parte de mostrarles cómo, vaya, tienes una expectativa de querer ser la persona más presente, incluso en mi vida, aunque sea en el trabajo profesional. Oye, ¿te gustaría que yo desarrollara un cariño especial para pensar en ti incluso fuera del horario de la sesión? Y entonces vamos trabajando sobre las fantasías
sobre la importancia que puede tener para nosotros, pero eso es un reflejo de cómo vive sus relaciones en su vida real, es decir, en su vida cotidiana, las expectativas con sus amistades y, más importante, con sus compañeros o compañeras de trabajo. Porque de repente es de, sí, sí, yo soy amigo o amiga de todos mis compañeros y compañeras de trabajo. Y es, oye, ¿y qué pasa cuando no le caes bien a alguien? Imposible, yo le caigo bien a todos. Y es así de, muy bien, perfecto, excelente, qué bueno que le caiga súper bien. Veamos qué tan real es. Y no porque queramos romperle su corazoncito, sino porque es tan difícil tolerar la posibilidad de no tener el cariño de todo mundo que le causan una angustia desbordante. Y entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos sobre esto, sobre la parte del narcisismo, autoestima, y trabajamos nuevamente con sus vínculos, la expectativa de sus vínculos con sus figuras de autoridad. Exactamente, y quisiera ahí señalar esta parte, o sea, eh, la estructura del Edipo creo que tenemos que tenerla presente siempre, porque durante un tratamiento, en una consulta siempre se va a hacer presente, siempre, tarde o temprano se va a hacer presente. Entonces nosotros tenemos que tener esta idea para poder detectarla, para poder detectar en qué momento se va a presentar y que entonces nosotros podamos trabajarlo. Por ejemplo, en este caso que Armando decía, esta herida narcisista que tenemos que trabajarla, que también obviamente el niño la sufre en aquel momento, o qué otras situaciones son en donde nosotros vamos a verla. Por ejemplo, yo estaba en este momento pensando en estas personas que son muy buenas, estudiaron mucho, son inteligentes, no digo por arriba, por abajo, sino la media, o sea, tiene todas las capacidades como para poder triunfar en la vida y de repente vemos que no lo hace, que no puede, o sea, que va haciendo todo lo necesario y como que de repente se mete el pie o pasa algo, se enoja con el jefe, renuncio porque yo ya no, ese trabajo ya no es para mí. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, si va todo para arriba y de repente vemos cómo vuelve a caer, ¿no? Y ahí también empezaríamos a ver esta parte del Edipo, o sea, nosotros ahí empezaríamos a trabajar también o entenderíamos que esta parte del Edipo, ¿qué parte del Edipo entenderíamos ahí? Pues esta parte de que si yo triunfo, entonces estoy destruyendo a mi padre, como Edipo que destruye a su padre para poder convertirse en rey. Y esa no la puedo, no me la puedo permitir, no me la puedo permitir. Y si nosotros escarbamos un poco más, en la fantasía, más en la fantasía que en la historia del paciente, empiezan a salir temas como es que yo no puedo, superar a mi padre, porque mi padre trabajó muchísimo, o mi padre hizo esto, o mi madre hizo aquello, y yo no podría entonces, superarlo porque eso sería algo como desleal o yo no podría tener la cara para decirle que yo estoy mejor que ella y eso o él y eso no podría permitírmelo. Y ahí nos vamos a remitir justamente a la parte del Edipo en donde está teniendo fracaso por ante la idea de tener éxito y que lo que está sucediendo es que está entendiendo que solamente hay oportunidad de tener un rey. Dice un dicho muy europeo, muerto el rey, viva el rey. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi padre muera, entonces yo voy a poder ascender a este nivel de ser rey. Pero si yo asciendo primero a ser rey y mi padre no está muerto, quiere decir que entonces yo lo mataría para poder acceder a este nivel. Todo esto es en el nivel simbólico, ¿eh? Todo esto es en el nivel simbólico y eso no me lo puedo permitir. Así que ahí podemos empezar a ver también esta parte del Edipo y es en otro tipo de pacientes que nosotros vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ok, ahí lo... Aquí podemos complementar esa parte. Como a nivel laboral, usualmente la posición de hijo ante una mamá empresa que me va a dar lo que necesito, el tiempo, el dinero y todo esto, y un papá casi siempre autoridad o sociedad. ¿Y qué pasa si la persona asume un puesto gerencial, un puesto más elevado? Se activan angustias muy fuertes.
es que qué tal si no soy capaz de sostener esta expectativa que están dejando en mí. Es decir, que la persona se vive con esta posibilidad de qué tal si digamos, esta promoción amorosa no la puedo sostener y que muchas veces lo vemos. Gente que le va muy bien en un área, que tiene un puesto donde le va tan bien que es candidato o candidata a cambiar de puesto y aunque el nuevo puesto no es tan difícil o tan diferente, truenan y se viven incapaces de sostenerse en una nueva posición. Ahora, justamente es esto es que le puedo generar daño a otra persona, donde es que, ¿por qué me están seleccionando a mí si hay tanta gente tan capaz, ¿no? Por ejemplo, y donde lo viven con culpa. Es decir, es que si me dan el puesto a mí, yo sé que esta otra persona también necesita el dinero, también necesita el puesto, y vemos cómo no en el contexto real, ¿no? De, wow, qué orgullo, voy a tener un puesto, sino desde la angustia de, me van a dar un puesto nuevo, no sé qué voy a hacer. Y a veces olvidamos justo que cuando conseguimos algo, cuando nos dan una promoción que se siente narcisísticamente o narcisistamente muy bien, porque es señal de que somos muy capaces, al mismo tiempo es una angustia desbordante. Sí, que justamente tiene que ver con lo que hablábamos de dinámicas de crecimiento, ¿no? O sea, es crecer, es ocupar el lugar de estas figuras de identificación que son los padres. Entonces, cuando uno llega a ese punto, muchas veces se puede vivir desde la ambivalencia, ¿no? Desde el miedo a dañar, desde el miedo a no ser suficiente, por ejemplo. O sea, y todas estas dinámicas que vemos muy comúnmente en éxitos escolares, en éxitos laborales, vienen desde esta época y hay que explorar, como decían, la fantasía de culpa, de triunfo, de destrucción con el paciente, ¿no? O sea, hay que entender desde dónde la está viviendo y por qué no se permite acceder a ese lugar. Y puede ser que se vivan como que haya todavía emociones y cuestiones agresivas que cree el paciente que van a pasar o que va a poder actuar desde este lugar de poder, a lo mejor en la empresa, y por eso no se atreve a lo mejor a tomar el puesto, a llevar un equipo de trabajo, etcétera, ¿no? Un ejemplo que todo el mundo seguramente lo ha leído porque básicamente aparece en la universidad como libro obligatorio, o por lo menos sale la referencia, es la de un enfermo de nervios que es Schreber, que estudió Freud. Y vemos ahí, digo, acordémonos que este no es neurótico, este es psicótico, hago la aclaración, pero ¿qué sucede cuando a él le dan un puesto que creo que era magistrado, un puesto que era mucho más elevado, o sea, mucho más arriba, y que en ese momento no pudo con esa idea, no pudo con la idea de llegar a un nivel tan alto? Acuérdense que Schreber padre era un pedagogo que fue muy reconocido, no digo bueno, sino simplemente reconocido en aquel tiempo, y que tenía una cierta fama que ya no era la fama que tuvo en un principio, como todo, o sea, que ya no era la fama que tenía como en un principio, y Schreber, hijo, empieza a desarrollarse, y a crecer y a crecer y a crecer hasta que llega un momento en que le dicen que tiene el puesto de magistrado, y en el momento en que le dice que tiene el puesto de magistrado, le piden el primer brote psicótico, ¿no? O sea, no puede con la idea de haber superado al padre, no puede, y entonces viene este brote psicótico. Posteriormente sale en aquel momento, acuérdense que ama y adora al médico que lo trata, y dice, es más, lo ama tanto y lo admira tanto que coloca el cuadro de este doctor en su sala, o sea, de verdad este reconocimiento, que es una figura sustituta de este padre amoroso que estuvo cuidándolo. Y posteriormente le vuelven a decir, bueno, ya se recuperó, vuelva entonces para a tomar el puesto de magistrado, y viene el segundo brote psicótico porque no lo aguanta, y ahí ya viene esta parte en donde ya empieza todas las alucinaciones, toda la parte donde siente que la están persiguiendo, algo muy paranoico, y no logra
justamente pasar esta etapa donde él puede superar al padre, ¿no? Entonces, nada más hago la acotación de que aquí lo vemos muy claramente, pero este es un aspecto psicótico y por ser psicótico lo vemos o lo podemos ver, creo yo, de una manera más fácil. En una parte neurótica se juegan muchos otros elementos y a veces no nos permite verlo de manera tan fácil, ¿no? Digo, en la psicosis se verbaliza todo y si leemos el libro, pues ahí podemos entender muchísimo más, ¿no? En un sentido general, nos damos cuenta que las relaciones humanas no son puras. No se trata de que te ame o te odie o seamos indiferentes, sino que siempre hay una mezcla de amor y odio, donde justo Freud explicaba, el reverso del amor no es el odio, el reverso del amor es otra cosa, porque odiar es lo mismo que amar. Eres una persona importante para mí, te pienso todo el tiempo, dedico mucha energía psíquica en estar teniéndote en mente para amarte o para odiarte, pero que en un reverso, como indiferencia o como olvido, realmente vemos estas manifestaciones. Entonces, ¿qué pasa en nuestras relaciones? Ya hablamos del complejo de Edipo como que el bebé o el niño, la bebé o la niña, ama a una figura parental, papá o mamá, y siente predominantemente rechazo hacia la otra, porque es competidor o competidora de este amor. Entonces, ¿qué pasa? El complejo de Edipo consiste en o se va atravesando de tal forma que el bebé ya no vive el amor de mamá como algo que se gane o se pierda. Es decir, llega un punto en que puede saber que conserva el amor de mamá, incluso aunque mamá pueda amar a otras personas. Es decir, aunque pueda ver que mamá ama su trabajo, ama a sus amigas, ama a papá, papá simbólico, eso no implica que va a dejar de quererlo o de quererle a él o a ella como hijo o hija. Y en este caso también poder desarrollarle este afecto, este cariño, incluso a la persona competidora u originalmente competidora de este amor. Ahí es donde vemos un atravesamiento del Edipo, porque posteriormente, ya cuando más o menos tenemos ya 6, 7 añitos, que el niño o la niña ya lo atravesó, ya puede desarrollarle interés a otras personas. Esto no quiere decir que si ya lo atravesó ya se resolvió y listo. No, porque siempre tenemos estas manifestaciones, tenemos un grupo de amigos y cuando llega alguien nuevo, siempre es de ¿por qué? Cuando estamos en un puesto de trabajo y nos reconocen, también es de por qué a esa persona y a mí no, o al revés, por qué a mí y a las demás personas no. Y entonces podemos notar cómo este aprecio no excluye el rechazo, cómo celos o envidia no son señal necesariamente de odio, sino al contrario, de amor, y de cómo la persona lidia con sus relaciones consigo mismo o consigo misma y su valía, como con las relaciones con sus figuras de autoridad y con sus iguales. Entonces tiene que ver con todo esto en nuestras relaciones. Ahora vamos a pensar en las relaciones de trabajo y amorosas, porque se parecen. ¿En qué se parecen? Cuando tú sientes amor por algo o alguien, ya sea un trabajo, ya sea querer estudiar una carrera, ya sea una persona, siempre te enfrentas con la posibilidad del rechazo. Y entonces, ¿qué pasa cuando vas a pedir trabajo? Usualmente las personas no lo viven, ay, no tuvo el perfil, ay, hubo alguien con mejores características. Literalmente es, me rechazaron. O sea, se vive como algo muy personal. Es que no tengo lo suficiente para recibir ese amor y para ser incluido dentro de ese equipo de trabajo, por ejemplo, aquí dentro de este equipo de los psicólogos o dentro del equipo de los arquitectos, pensando en ejemplos de carreras. Si lo vemos desde el punto de vista personal, cuando le dedicas tu amor a alguien, también se juega nuevamente esta relación amor-odio, porque si la persona que te gusta te acepta, es decir, dice, sí, también me gustas, nuevamente viene este de, perfecto, sí valgo lo suficiente, perfecto, soy suficientemente amoroso o elegí correctamente a la persona. Y ante la angustia de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Pero si te rechaza, es decir, si te dice, ¿qué crees? No. ¿O qué crees solo como amigos? También podemos ver nuevamente esta dinámica de si te quedas en la friend zone, de sí, me voy a quedar aquí, seguro en algún momento me va a querer. Y vemos gente 10, 20 años ahí en la posición de mejor amigo o mejor amiga, cuando las intenciones, a lo mejor,
van más allá. Y ahí también damos este acompañamiento de, oye, ¿cuáles son tus expectativas? Oye, ¿de qué forma crees que funciona el amor? Si es algo que se gana, es algo que se siente, es algo que se construye, y a partir de ahí, en la relación con las demás personas, pero a nivel transferencial, en la relación terapéutica, también trabajar cómo resuelve esa persona esos conflictos. Ok. Perdón. Ok, ya estamos viendo ahí cómo nosotros podemos ir identificando en nuestros pacientes diferentes puntos donde vemos cómo podemos relacionarlo con la etapa edípica. Pienso también en este momento y que se ha mencionado mucho actualmente, el síndrome del impostor. Y que entonces dicen que el síndrome, y es más, vienen libros y hacen libros enteros del síndrome del impostor, en donde dicen que el síndrome del impostor es una huella de falla de amor en la infancia y que no fue detectado, que no fue visto por los padres y que entonces de esa manera él siente o él o ella siente que tiene esta falla de la elección. Pues no estamos hablando de la elección por parte de alguno de los padres, no estamos hablando de otra cosa más que justamente del Edipo, ¿no? O sea, estamos hablando que en aquel momento el paciente sintió que no fue elegido, que no fue el que era deseado por parte de este padre o de esta madre, y que ahí queda esta herida. Actualmente lo tratan de simplificar y ponerlo nada más como en esta parte, que está bien, digo, no, yo no tengo problema, y que simplemente lo que estamos diciendo es que también forma parte del Edipo, ¿no? Y ahí también podemos detectarlo. ¿En qué otra cosa podemos detectar, por ejemplo, lo del Edipo? Podemos detectarlo también en la elección de pareja. Nosotros empezamos a ver pacientes, hombre o mujer, no importa, y que eligen casualmente parejas muy similares y terminan con esta pareja y vuelven a elegir otra pareja casualmente similar. Y que entonces vamos viendo qué es lo que está sucediendo, en donde qué es lo que están buscando, ¿no? Pues una pareja como la que le hubiera gustado tener en la infancia, que en este caso, pues es con lo que yo me identifiqué, y con lo que yo deseo, ¿no? Entonces yo deseo a esta persona y empiezo a escoger justamente parejas que y no quiero, es que no quiero utilizar que yo mujer escojo a mi papá, o sea, actualmente yo escojo una persona con la cual hubiera deseado. O sea, no importa si es hombre, no importa si es mujer, y simplemente, como no es la original, pues entonces siempre queda en falla. O sea, porque pues yo hubiera escogido a mi progenitor, y actualmente no he resuelto esta parte edípica en donde yo pues tengo que entender que me identifico con una figura, ya sea materna, ya sea paterna, y escojo una figura parecida a la que yo deseo, no la que yo deseo, parecida a la que yo deseo. Y que de esta manera, pues yo pienso que si me parezco y me identifico a la persona con la que está unida, la persona que yo deseo, entonces voy a poder tener la oportunidad de acceder a una persona como parecida a la que yo deseo. O sea, no la que yo deseo, y que vemos en este caso en pacientes donde buscan esta pareja y que van dándose cuenta con ayuda de la terapia qué es lo que están buscando y qué es lo que están haciendo y por qué están escogiendo este tipo de pareja. Si no me expliqué bien, por favor, ahí no te explicaste bien. Pero lo que quiero señalar es que es otra forma en cómo nosotros vamos a ver en nuestros pacientes la parte edípica y qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Para que de esta manera el paciente logre saltar o pasar o atravesar, no resolver esta parte y logre encontrar una relación de pareja que le sea agradable y ya pueda estar con ella, ¿no? Que no va a ser la original. Hasta aquí. Aquí retomo las palabras de Diana. Si es que tienen alguna duda, si es que tienen algún comentario, en el momento que lo necesiten pueden levantar la mano o escribir en el chat y podemos leer el ejemplo, comentarlo
y pues integrarlo en esta charla. Aquí podemos entender una cosa, nuestras relaciones en la primera infancia o en los primeros años de vida son el referente de el tipo de relaciones humanas que vamos a tener el resto de nuestra vida. Así como yo explicaba hace rato, el primer objeto de amor del niño es mamá. ¿Esto qué quiere decir? Que la primer persona, casi siempre la primera representación externa de uno mismo es mamá, la persona cuidadora. ¿Y qué pasa? Usualmente vamos a buscar vincularnos con un tipo de persona que tenga características como esa persona. Y no me refiero a características físicas. Puede ser el tono de voz, puede ser, sí, características físicas, algún tono de piel, algún incluso olor corporal, pero también tiene que ver con la forma de ser, con cómo nos sentimos. Y entonces, de repente decimos, es el destino, es un castigo divino, de repente decimos, ¿por qué pasa esto si siempre tengo el mismo tipo de relaciones, el mismo tipo de relaciones de pareja? Y nos damos cuenta, sí, nunca tenemos así la posibilidad de amar a todo mundo, siempre es a alguien en particular, a un tipo de personas. Aplica también para amigos y amigas, porque en el trabajo no necesariamente le hablamos bien a todo mundo. Nos sentimos más cómodos o más cómodas con un tipo de persona en particular. Y entonces esto es el referente de cuando éramos infantes, que luego se nos olvida porque no recordamos nuestra infancia, pero queda inscrito de forma preconsciente. Entonces va a jugar como modelo, va a jugar como referente al momento de nosotros en la actualidad construir nuestras actuales relaciones humanas, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones laborales y evidentemente las relaciones amorosas. Y de repente Diana nos dice, es que vale la pena en terapia ver por qué elige o por qué elegimos este tipo de persona. Y no porque sea algo bueno o algo malo, porque siempre se nos activa esta parte de, "Ah, entonces es malo". No es malo, pero cuando la persona identifica las razones por las que elige este tipo de persona, puede tomar conciencia y puede decidir desde un lugar diferente si está a gusto o no. Porque a veces lo vivimos como es que tienes que darte cuenta para que dejes de hacerlo de esa manera. No, simplemente es, vas a terapia, te das cuenta cuáles son tus motivaciones inconscientes para que tú puedas construir tu propia historia, puedas integrar lo que sabes de ti mismo, las expectativas que tienes y puedas decidir seguir ahí o hacer un cambio o un ajuste a tu vida. Porque al final ese es uno de los propósitos que tienen las personas o que tenemos los terapeutas más bien, el permitir que la persona se analice. Es decir, permitir que la persona se conozca más a profundidad para que pueda a partir de ahí decidir sobre su propia vida. Exactamente, Elena decía, y rapidísimo, Elena decía la plática pasada que no aplicamos la de amiga, date cuenta, porque no se trata de eso, o sea, no se trata de señalar punitivamente y nada más decirle estás mal, o sea, estás mal, cambia, sino que entienda, como lo dice Armando, que entienda las motivaciones inconscientes y que si está de acuerdo con ello, pues China libre, o sea, qué padre, o sea, ya sabe por qué lo está escogiendo y adelante. Pero si nosotros nada más somos punitivos, señalando que lo que está haciendo es incorrecto, sin señalar o mostrar más bien, porque no es que señalemos punitivos, sino que mostremos la forma en cómo está eligiendo, entonces podrá hacer este cambio, ¿no? Y esa es una de las cosas más valiosas de justamente entrar a una terapia y poder entender qué es lo que le está sucediendo para que pueda conocerse. Hasta ahí. Que yo justo quería como recalcar que lo que hacemos y lo que se puede conocer a través de analizar la propia historia de la persona, ¿no? La que conoce de sí misma esa persona, es el rol que ocupa en las relaciones laborales, personales, de amistad, de pareja. ¿Por qué el rol? Porque muchas veces el rol es este papel, por eso escogemos inconscientemente a un cierto tipo de persona para poder ocupar ese rol. A lo mejor yo me identifiqué en esta dinámica con un rol de cuidado y siempre voy a elegir a alguien que considere que necesita ser cuidado. Entonces, constantemente mis relaciones de amistad, de pareja o de lo que sea, laborales incluso,
van a ser desde este lugar de no, no, yo lo hago, no, no te preocupes, no, no te exijo nada, no, casi, casi te trato como niño pequeño y yo como adulto, yo voy a hacerme cargo de esto. Otro de los roles que pueden ser interesantes es, por ejemplo, el del tercero excluido. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de relaciones donde en el triángulo, o sea, donde en la relación de tres, tú sientes que sobras, ¿no? Tú sientes que quedas aparte. Entonces, vemos mucho, este es un ejemplo común de por qué elijo siempre parejas que tienen ya otra pareja, ¿no? ¿Por qué te pones en ese lugar de competencia a lo mejor? Porque al final escojo a alguien que ya tiene pareja y la apuesta psíquica ahí es a quién va a querer más. ¿Me va a elegir a mí? Yo soy más especial que la otra persona. Entonces, me coloco en estas posiciones constantemente ocupando un rol específico, que eso es lo que tendríamos que analizar con el paciente. Conocer por qué se pone donde se pone para que él decida o ella decida, pues si se quiere seguir acomodando en ese rol o le gustaría mover como a otro espectro de acción, ¿no? Entonces quería mencionar eso. Creo que hay alguna pregunta. Sí, justo, nos dice Jesús Santos, buenos días, yo tengo una duda. Cuando un paciente llega a presentar una transferencia durante la psicoterapia, ¿tendría que ver con el complejo de Edipo no resuelto? Y aquí voy a mencionar algo que comentamos ya en pláticas anteriores. El fenómeno de transferencia es un fenómeno psíquico que ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo en nuestras relaciones presentes le depositamos a nuestros vínculos presentes afectos que coinciden con nuestras experiencias pasadas, con nuestros objetos internos. Entonces vamos por la calle y no le preguntamos la hora a cualquier persona, casi siempre es aquella que nos parece confiable. Cuando vamos por la calle también no sentimos que cualquier persona es bella. Usualmente ya tenemos, transferencialmente hablando, construido una expectativa de, esa persona maravillosamente bella, esa persona no tanto. Cuando estamos en nuestras relaciones laborales o familiares, también pasa que le ponemos más atención o le desarrollamos más expectativa a algunas personas por su forma de ser, por su forma física, por el tipo de trato que tiene con nosotros. Ahora, el fenómeno de transferencia en el consultorio es donde se analiza. Es decir, siempre va a presentarse un fenómeno de transferencia en todas nuestras relaciones, pero en consulta es donde se analiza esa transferencia y le podemos mostrar a la persona qué expectativa tiene, evidentemente con nosotros, porque a veces nos puede ver como una figura materna, amorosa, de es que tú me escuchas, tú me entiendes, mira, nadie me había hecho sentir respaldado, respaldada, y a veces podemos ser la mamá metiche de, nada, tú nunca me cuentas nada de ti, yo tengo que estarte contando mis secretos. A veces somos esta figura de, es que tú solo porque me cobras es que me escuchas, ¿no? Y entonces viene como esta expectativa de donde vamos a escuchar a la persona desde donde lo vive y le vamos a mostrar lo que está ocurriendo con nosotros. La expectativa que nos está depositando a nosotros y cómo esta expectativa sí marca dónde nos coloca y dónde se coloca esa persona. Entonces, en esta pregunta, cuando la persona llega a presentar transferencia, la parte de la respuesta es siempre hay transferencia en el proceso terapéutico, pero solo en la terapia psicoanalítica se toma en cuenta para poder acompañar a la persona en el proceso de integrar los aspectos preconscientes o inconscientes, poderlos traer a la conciencia y que pueda conocerse. Yo quisiera aumentarla un poco, o sea, siempre va a haber transferencia, siempre, y a veces vamos a encontrar el fenómeno edípico, pero a veces vamos a encontrar otro fenómeno, pero a veces va a regresar lo edípico, pero a veces, aparte de lo edípico, va a estar este otro fenómeno, y nosotros por eso tenemos que tener el conocimiento para que de esta manera podamos identificar en qué momento se encuentra, o sea, en qué momento se encuentra y cómo nos está depositando las diferentes, los diferentes conflictos que se van presentando. Hago aquí, por ejemplo, en trabajo con niños, en una ocasión llegó un niño
que estuvo en tratamiento X, no importa, sale, o sea, no voy a meterme a fondo, sale del consultorio y entra enseguida otro niño. Y cuando lo ve, se cruzan las miradas, y uno entra y el otro sale. Cuando el que entra me dice, ese es tu paciente anterior, ¿verdad? Pues sí, evidentemente era mi paciente anterior. Dice, ¿con qué jugó? Y empieza a ver los juguetes. ¿Con qué jugó? ¿Con esto? Y empieza a patear un muñeco. ¿O con esto? Y empieza a jugar lo otro. Mira, yo no dejé la plastilina así la vez pasada. Seguramente jugó con esto. Y dice, esto ya no me gusta, vamos a tirarlo a la basura. Y ahí nosotros podemos identificar, justamente en ese momento se pudo identificar esta parte edípica, en donde quién era el preferido, cómo que si yo lo estaba escogiendo a él y cómo quería destruir entonces al tercero en esta triada, cómo quería destruir al tercero, y que bueno, en ese momento pues se identifica, hay una transferencia evidentemente, y se le explica. No es que se le dé clase, sino obviamente todos los que trabajan con pacientes, pues hacemos las diferentes técnicas que puede ser señalamiento, interpretación, cuestionamientos, y para poder señalarle o mostrarle que lo que está haciendo es esta parte de rivalidad, ¿no? Y que eso empieza a poder abrir la puerta, porque no es que en ese momento, como por arte de magia, ya quede todo superado, sino que abre la puerta para poder explorar cómo vive estas relaciones y cómo él era el excluido o se vive el excluido en su familia, ¿no? No sé si esto ayude o aporte un poco más a la información que ella dio Armando, y creo que hay otra pregunta también ahí. Sí, aquí antes de la pregunta complemento un poquito lo que comentas. Podemos verlo también cuando alguna persona tiene hijos y este hijo o hija tiene pareja. El complejo de Edipo no necesariamente es hacia arriba, hacia figuras de autoridad, sino hacia personas que queremos. Y entonces lo que acabas de describir es muchas veces lo que ocurre con la suegra o el suegro celosos, que, con que ella te prepara así la comida, con que ella te regaló esto. Y empieza, sin querer queriendo, un cuestionamiento, un juzgar de, es que yo lo hago de esta manera, no, es que te gusta más de esta manera, ¿no? O el cuestionamiento cuando los hijos de repente es de, oye, ¿y por qué eliges ir con esa persona? ¿Qué te da esa persona que no te dé yo? Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, en la historia de Blancanieves y los siete enanos, donde la bruja literalmente manifiesta su complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque al ver a Blancanieves como una mujer hermosa, vive amenazada su supremacía como la mujer que puede tener el deseo de otras personas. Y entonces, todos estos celos, toda esta envidia, se volca hacia intentar eliminar a la competidora de este amor de todos los demás. Entonces, incluso en las narrativas de cuentos de hadas vemos esta manifestación de complejo de Edipo y vemos cómo en nuestras relaciones personales, en elección de pareja, pero también las familiares, cuando alguien nos quiere e incluimos a alguien más, se juegan estos movimientos de me da mucho gusto verte feliz, pero ¿qué te da esa persona que no te dé yo? Ahora, leo lo que nos comenta Héctor Daniel y lo respondemos. Nos comenta, entendiendo la parte de encontrar el patrón de elección de pareja, al hacer consciente esta situación, ¿cómo se trabajaría con el paciente la no repetición de este patrón, aún teniendo en cuenta que ya lo hizo consciente? No sé si quieren comentar o puedo comenzar a responderla. Bien, desde el psicoanálisis a veces nos cuesta trabajo y por eso es muy complicada la terapia psicoanalítica porque, a diferencia de otros procesos terapéuticos como el Gestalt o el cognitivo-conductual, no buscamos que la persona haga o deje de hacer algo en particular. ¿Por qué? Porque esto implicaría nosotros colocarnos imaginariamente en el lugar de papá y nosotros imaginariamente pensar que la verdad o lo correcto está de nuestro lado. Y esto implicaría tratar a la persona más como una persona no capaz de hacerse cargo, al mostrarles que tú tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer aquello en pro de la salud mental. Cuando nosotros le mostramos a la persona su funcionamiento inconsciente, no es
con el deseo de que haga o deje de hacer algo. Por eso amiga, date cuenta, no funciona tanto en la terapia psicoanalítica, porque cuando menciona la pregunta, ¿cómo se trabajaría con el paciente la no repetición de este patrón? Nunca trabajamos la no repetición de este patrón. Lo que hacemos es, si hay un patrón, es decir, si existe una tendencia transferencial a repetir los vínculos, se lo mostramos. Si la persona deja de hacerlo o lo sigue haciendo, va a ser consecuencia de lo que esta persona decida hacer con su vida, ¿no? Esa es la parte compleja de la psicoterapia psicoanalítica, porque no pretendemos obligar, ni convencer, ni controlar a la persona que acude a terapia con nosotros. Lo que hacemos es hacerle interpretaciones, mostrarle parte de su funcionamiento inconsciente y permitir que integre esa información en su vida presente. Entonces, ya la persona va a decidir qué hacer, ¿no? O cómo hacerse cargo de su vida. Exactamente, yo citaría avión, si no morir un deseo, y entonces nosotros no vamos a desear que la paciente cambie, o sea, si la paciente está viniendo es porque en la parte más interna de ella, pues desea cambiar, pero no está entendiendo qué es lo que tiene que cambiar, y que nosotros lo que vamos a hacer es señalar qué es lo que nosotros estamos viendo desde otro punto de vista, desde otro nivel, desde otro ángulo, por llamarlo de alguna manera. Pero aparte de eso, y quería señalar esta parte, pero aparte de esto, hablando de la transferencia, que también los invitamos a que vean la plática de la transferencia, que ya está subida en YouTube, para que entonces se pueda quedar un poco más claro. Va a suceder, este evento de elección, va a suceder en transferencia. Y cuando sucede en transferencia, ahí es donde se posibilitan los cambios mayores. Porque una cosa es que nosotros lo entendamos, o sea, sí, con mi cabeza, con mi mente y todo, nosotros lo entendamos, y otra cosa es que ellos lo vivan o lo revivan. Y cuando lo reviven con una persona que somos nosotros, que tenemos ciertas características que no son idénticas o no son iguales, no nos vamos a aportar, vamos a decirlo así, igual que sus padres, tiene la oportunidad de funcionar diferente. Y cuando se da cuenta que nosotros funcionamos diferente con ella, o sea, en una relación terapéutica, que es una relación sumamente íntima, esta persona posibilita, o esta situación posibilita que la persona haga el cambio. Sí. Y que entonces a nosotros como terapeutas, el paciente nos va a querer empujar a que actuemos como ella está acostumbrada, a vivir sus relaciones. Y que cuando nosotros no actuamos de esta manera, ahí es donde él tiene que hacer cambios estructurales para poder relacionarse con el otro. Y ahí es donde se da el cambio. Esto es lo interesante. No es la amiga date cuenta, como lo decíamos, sino cuando ella ya no le funciona relacionarse de esa manera, y eso lo hace dentro del consultorio. Ahora, una diferencia más, justo con esta pregunta, que la considero muy pertinente es, aquí dice, entiendo la parte de encontrar el patrón de elección de pareja. Es verdad, la propia persona puede notar qué patrón de elección de pareja, de amistad, de trabajo, de relaciones laborales o escolares tiene, pero esa solamente es la parte como muy superficial. ¿Qué patrones tiene? Pero con la terapia desde la parte psicoanalítica lo que hacemos es entender desde dónde lo vive, si está a gusto o no con esos patrones, por decirlo así, desde qué angustias o desde qué expectativas o fantasías vive sus relaciones. Es decir, cuando se acerca con alguien, es desde dónde, desde el gusto por convivir, desde la angustia por el rechazo, desde sentirse capaz o incapaz. Y entonces ya no solo es señalarle el amiga, date cuenta, sino es acompañar a esa persona a conocer desde dónde hace esas elecciones. Y ya, si la persona elige un cambio, que coincido con Diana, por lo general es porque quieren cambio, porque no les está funcionando. Pero también puede pasar que diga, yo me vinculo de forma codependiente. Y si se encuentra otra persona codependiente y funcionan de maravilla,
no estamos ahí para decir, no, es que si es codependiente es malo, o, ay, es que si es codependiente es bueno. Es más o menos que la persona pueda integrar esta experiencia para conocer desde su propia individualidad y desde sus fantasías y expectativas cómo vive su vida. Pues no sé si quieran hacer preguntas, nos quedan unos 12 minutitos. Ahí hay una pregunta. Sí, la leo y muy bien. Dice Yeye, buenos días, una pregunta. ¿Cómo se manifiesta el complejo de Edipo en una persona que quiere controlar lo que sus hijos tienen que hacer? Por ejemplo, decidir qué clases extras tienen que tomar, que no puede pasar tanto tiempo sin hacer nada, etcétera. Bueno, yo contestando esta pregunta, pensaría más que en una cuestión de complejo de Edipo, hablaría más de la personalidad de esa mamá, ¿no? O sea, hablaría más de las defensas y del tipo de carácter a lo mejor que tiene o su propia historia, no sabemos, ¿no? O sea, con tan poquita información, yo me voy a más a esta parte obsesiva de la propia mamá de no permitir que se pierda o se desperdicie tiempo haciendo nada, ¿no? Entonces, tener que estar poniendo a los hijos en situaciones de constante movimiento para que den frutos, para que haga algo útil, para que no desperdicie el tiempo, etcétera. Con esa información tan poquita que tenemos. Si le queremos rascar a lo mejor, bueno, sería ver y entender la historia de esa mamá si está repitiendo algo que ella vivió o le hubiera gustado vivir de otra forma, ¿no? Pero bueno, con esa poquita información, yo me iría más a la cuestión obsesiva de la mamá. Armando, creo que quieres decir algo. Algo que vale la pena entender, justo desde la parte mental, es que usualmente no hay respuestas directas a cualquier fenómeno psíquico. Cuando nosotros estamos acompañando a alguien en el sentido terapéutico, usualmente escuchamos a la persona, pero elaboramos hipótesis múltiples. Es decir, no nos casamos o procuramos no hacerlo con una sola idea. Voy a ponerte el ejemplo, Yeye. No sé si ustedes conocen el mito de Goku, este guerrero superpoderoso que salvó a la Tierra varias veces contra todos los enemigos y que hasta revive muchas veces. Pero en esta narrativa, Goku es un mal padre, es un pésimo padre. ¿Por qué? Nunca está en casa. De hecho, no participa en la crianza de sus hijos y yo creo que lo único que hizo fue tenerlos y elegir su nombre y hasta ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con su esposa, la esposa de Goku? Tiene a su primer hijo y este primer hijo casualmente es alguien que puede controlar. Casualmente es alguien que puede decidir, tienes que estudiar, tienes que quedarte en casa, tienes que ser buena persona y procura moldearlo de una forma lo más diferente posible a este dichoso Goku. ¿Por qué? Porque allí una posibilidad es que, así como el ejemplo que nos pone Yeye, sea una mamá tan amorosa que quiere que sus hijos tengan todas las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo, puede ser que pueda controlar a estos hijos porque no puede controlar a otra persona que quisiera controlar, ya sea sus propios padres, su pareja o ella misma, o puede que, y esto a veces causa conflicto, pero no todas las personas que tienen hijos desean ser papá o mamá. Muchas veces hay un rechazo, muchas veces hay un sentimiento de yo trunqué mi vida y entonces, ¿qué pasa? Al no poder manifestar abiertamente un rechazo, se compensa con un amor tan desmedido que es, no te voy a permitir hacer nada por ti mismo. Y entonces este rechazo se puede también manifestar de esa manera, porque a lo mejor esta mamá no quiere ser mamá y mejor para no convivir con sus hijos, los pone y los llena de actividades, váyanse, como posibilidad. ¿No? Nuevamente digo, no es lo que diga Elena, no es lo que diga Diana o lo que diga yo como la realidad. Lo que necesitamos es escuchar a esta mamá, acompañarla y preguntarle cómo vive su maternidad, si quería ser mamá, si no, qué hizo que eligiera el nombre de sus hijos, cómo se siente cuando está con ellos, cómo se siente cuando no está con ellos. Y aquí podemos entender que la teoría psicoanalítica es una respuesta, pero en realidad lo que predomina o lo que importa más es la práctica psicoanalítica, este acompañamiento persona a persona que nos permitimos dar cuando alguien pide pues el apoyo terapéutico.
Aquí yo quisiera hacer también un comentario, o sea, Yeye, si ya identificaste que esta mamá está llenando a los hijos de actividades o está haciendo esto que tú ya lo tienes bastante identificado, podrías preguntarle, ¿para qué? O sea, ya lo tienes muy identificado. Oye, ¿y como para qué haces que tengan tantas actividades? Ojo, no estoy diciendo por qué. ¿Por qué? Porque soy una buena madre. ¿Por qué? Porque los niños deben aprender. ¿Por qué? Porque están en la mejor etapa. Pero si le cambias a para qué, eso hace que la pregunta se formule en su cabeza de otra manera y empiece a tratar de entender qué es lo que hay atrás de esta situación que está haciendo. También la información que nos estás dando es muy poquita, nada más te estoy dando como un norte y te invito a que entres al grupo de supervisión para que nosotros podamos prestar nuestros ojos, perdón, para que entonces podamos darte un poquito más de camino por la experiencia que tenemos y los estudios que tenemos y de esta manera sea mucho más fácil trabajar. Pero por lo pronto yo te diría, pregúntale ¿para qué? Si ya lo tienes tan detectado, ¿para qué? Y no permitas que te diga por qué, sino para qué. O bueno, también si te dice por qué está bien, pero que conteste el para qué. Ok. En relación a complejo de Edipo, ya digo, el tiempo se va haciendo menos, pero podemos notar cómo nuestras relaciones incluso con la religión pueden tener una manifestación edípica sobre lo que esperamos del Padre Celestial o también se puede ver reflejada en las relaciones que establecemos con personas o con no personas. Por ejemplo, con mascotas o a veces incluso con el celular. Es decir, las expectativas que le depositamos a las relaciones, lo que podemos ofrecer y el tipo de frustración al no recibir lo que esperamos e incluso el cómo solicitamos lo que necesitamos, sí tiene que ver con estas manifestaciones del complejo de Edipo. Y esto, perfectamente, cuando lo tenemos trabajado en lo personal, nos va a permitir de forma maravillosa acompañar a otras personas cuando nosotros tenemos este papel de terapeuta y nos permitimos acompañar a otra persona. Es decir, tener suficientemente trabajado cómo funcionamos para poder acompañar a otra persona a reconocerse. No desde imponerle una teoría, porque nosotros no vamos a darle clase de psicoanálisis y de complejo de Edipo a los pacientes, sino que acompañamos y nombramos qué es lo que está pasando con su vida. Nombramos si lo que está pasando es angustia, celos, tristeza, alegría, si la persona se vive con culpa o sentimientos ambivalentes y podemos integrar eso, porque a veces siempre hay, ya saben, una parte superyoica, una parte que juzga de no debería sentirme así o debería sentirme así, ya debería hacer esto o dejar de hacer aquello. Y más que verlo como un deberías, el integrarlo. Nos comenta, aquí hay 2 o 3 comentarios. Rodolfo nos dice, los felicito, los ejemplos que dieron son muy buenos, muy de la vida cotidiana y eso los hace más entendibles y entrañables. Nancy Candelas nos comenta, hola, gracias por la charla. En el caso de niños adoptados, ¿aplica igual el complejo de Edipo? Aplica igual, igualito. Igual, igual. Ahorita por el tiempo no puedo como dar una descripción un poquito más, pero aplica igualito. No hay una diferencia en una cuestión de si es un cuidado de papás biológicos o una persona encargada del cuidado. Ahí los roles o las representaciones psíquicas son iguales. Incluso también está esta pregunta, ¿se quiere igual o no se quiere igual a los hijos que son biológicos? Lo da la expectativa y el vínculo que tengas con ellos, no si estuviste embarazada o no, porque a veces tenemos una idea de si no son biológicos, ¿no les quieres igual? No, no depende de eso. Ahora nos comenta, bueno, ya es un mensaje de nosotros. La supervisión de casos clínicos es fundamental en la psicología por varias razones. Mejora la calidad del servicio, desarrollo profesional, apoyo emocional y manejo de estrés, perspectiva externa o complementaria, ética y responsabilidad, además de seguridad del paciente y desarrollo de la identidad profesional. Exactamente. Y sí, rapidísimo esta parte de no es que sea papá y mamá, sino que son cuidadores.
y de esos cuidadores, ¿quién va a tomar pues la parte más cuidadora y quién va a ser la parte que esté, o sea, como si fuera el padre y como si fuera la madre? Esto aplica también para parejas homosexuales, en donde siempre hay una persona o un cuidador que va a ser el que más se encargue como estar cerca con el hijo, y el otro va a estar cumpliendo el otro rol, ¿no? Entonces aplica también, o sea, siempre está ahí presente y aplica para cualquier caso de esto. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Estamos a punto de cerrar. De verdad, esta charla ha sido, creo que, muy rica. Los invitamos a que vean las otras charlas también y que compartan, por favor. Si esto les está gustando, compártanlo, por favor. Elena, Es, ¿algo que quieras decir? No, la verdad me dio mucho gusto esta plática, llegaron muchas personas, hubo interés, ¿no? Y es este tipo de temas donde se ve la relevancia. Muchas veces escuchamos conceptos clásicos, ¿no? Como puede ser el complejo de Edipo y no sabemos cómo aplicarlo, cómo se ve en la vida diaria y en la vida cotidiana, en el trabajo en la clínica. Entonces es muy interesante que acudan a estas pláticas, que pensemos juntos y que se hayan animado a venir y preguntar. Creo que hay más preguntas acá o felicitaciones, no sé. ujú. Pues yo Eh, también muchas gracias por su presencia, y vayan pensando en qué más quieren. Vayan pensando, porque luego nos dicen con muy poquito tiempo y queremos darle lo mejor a ustedes, ¿no? Afortunadamente lo estamos consiguiendo y estamos teniendo esta respuesta. Aquí en el chat nos describen justamente la página con la que pueden seguirnos: TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Les compartí un meme que va o considero pertinente para el tema. Nos dice César: gracias por la plática, me amplió la forma de ver y entender el complejo de Edipo y su importancia con la imagen del padre. Jesús Holguín: gracias por esta plática, muy interesante. Hacerlas más seguido. Un fuerte abrazo a todos. Se hacen Mercedes cada mes, Cantillón. Ah, perdón. que las hacemos cada mes, digo. Sí, son cada mes y semanalmente estamos en el grupo de supervisión. Mercedes, muchísimas gracias. La plática es completamente interesante y si nos comparte el link, ayudaría mucho. Muy bien. Un gracias de Lucien, Jesús Holguín, temas relaciones tóxicas, y Jesús Santos, gracias por compartirnos su conocimiento y profesionalidad con estos temas. Con esto, por lo menos el día de hoy, nos despedimos y confiamos poder seguir en contacto, seguir compartiendo estos espacios. Recuerden, todos los lunes estamos en supervisión de casos y una vez al mes, igual lunes, estamos abordando temas como este que fue el complejo de Edipo en la vida cotidiana. Exactamente, muchas gracias por venir, muchas gracias por su participación, y los esperamos ver de manera un poco más cercana, ¿no, Elena? Sí, igual darle las gracias y pues los esperamos en la supervisión también, donde se pone más interesante. Esta es una probadita, ¿no? Pero ahí Sí. se ve la aplicación de todo lo que aquí andamos diciendo en esta hora y media. Los esperamos y gracias por haber asistido. Nos vemos. Nos vemos, bye.